Prepárate para presenciar un milagro que desafía las expectativas y renueva la esperanza en los corazones más desolados. En un valle de huesos secos, se revela una visión extraordinaria. En un periodo de angustia y desolación, donde los vientos de desesperación soplaban sobre Jerusalén, Ezequiel emergió como un faro de esperanza en medio de las tinieblas de la opresión. Sedequías, el último rey de Judá, enfrentaba la ira de Nabucodonosor, un soberano implacable que desgarró la ciudad y el alma de su pueblo. Antes de comenzar esta increíble historia, suscríbete ahora a nuestro canal Revelaciones Bíblicas y comienza tu viaje hacia el crecimiento espiritual y la renovación interior. Cada suscripción es un paso hacia la luz de la verdad eterna. Con solo un pequeño ejército, Sedequías intentó resistir la furia y el inmenso poder de los soldados de Nabucodonosor, pero la sombra de la derrota se cernía sobre él. Nabucodonosor, sin misericordia, capturó la ciudad de Jerusalén y, ante los ojos atónitos del rey, cegó la vida de sus amados hijos, uno por uno, acabando brutalmente con la línea real de Sedequías. La crueldad alcanzó su punto máximo cuando le arrancaron los ojos a Sedequías, privándolo de la visión mientras presenciaba la masacre de su descendencia. Jerusalén, una vez gloriosa, fue reducida a escombros, y Ezequiel, ungido por el llamado divino, se alzó para proclamar la palabra del Señor en medio del caos y la destrucción. Pero el mensaje trascendía el tiempo y el espacio, resonando más allá de los muros de piedra hasta los confines de Babilonia, donde los hijos de Israel, ahora cautivos, buscaban desesperadamente esperanza. Ezequiel, un profeta judío que vivía en Babilonia, Dios llevó al profeta Ezequiel a una visión extraordinaria que cambiaría su propia historia así como la de Jerusalén. En ese valle de huesos secos, donde reinaba la muerte y el desespero era palpable, Dios eligió revelar su promesa de renovación y restauración. La visión de Ezequiel no era solo una metáfora sombría, sino una promesa divina de vida donde solo había muerte, de esperanza donde reinaba el desespero. La mano del Señor vino sobre mí, transportándome en espíritu al medio de un valle desolado, donde los huesos secos se extendían como un testimonio silencioso del paso del tiempo. El aire impregnado de desesperanza me envolvía mientras caminaba entre los huesos dispersos, siendo testigo de la evidencia innegable de la muerte que reinaba en ese lugar. Los huesos estaban tan secos que parecía que habían estado allí por una eternidad, testigos mudos de una vida que una vez fue. Era como si el propio valle suspirara una melodía de desolación, resonando la tristeza de lo que alguna vez fue una comunidad vibrante, ahora reducida a nada más que restos muertos. El Señor, en su infinita sabiduría, eligió revelarme esa visión angustiante, no para hundirme en la desesperanza, sino para despertarme a la verdadera condición del pueblo de Israel y, por extensión, a la condición de nuestros propios corazones. Es fácil para nosotros, como individuos y como comunidad de fe, dejarnos llevar por la complacencia y la negligencia espiritual. Así como los huesos secos en el valle, podemos convertirnos en víctimas de la inercia espiritual, viviendo solo de la memoria de lo que una vez fuimos, en lugar de abrazar plenamente el llamado de Dios a la vida abundante y vibrante que Él desea para nosotros. Sin embargo, incluso ante esta aparente desolación, el Señor me hizo una pregunta que resonó en mi alma: Hijo del hombre, ¿pueden vivir estos huesos? En respuesta, reconocí la soberanía de Dios, afirmando que solo Él tiene el poder de traer vida de lo que está muerto, de restaurar lo que se ha perdido y de renovar lo que se ha destruido. En este momento de profunda reflexión y devoción, nos enfrentamos a la realidad de que solo a través de la gracia y el poder de Dios podemos encontrar esperanza y renovación. Como Ezequiel, estamos llamados a confiar en la promesa del Señor, incluso ante la aparente imposibilidad, porque Él es aquel que hace que lo imposible se vuelva posible. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible, capaz de realizar lo que para nosotros parece inalcanzable. Así como Ezequiel fue desafiado a profetizar vida sobre los huesos secos, también somos llamados a proclamar la palabra del Señor con fe y convicción, confiando en su poder para traer vida donde hay muerte y esperanza donde hay desesperación. Ezequiel obedeció al mandato del Señor y profetizó sobre los huesos secos, declarando: «Oíd la palabra del Señor, huesos secos». Y como señal del poder divino,
los huesos comenzaron a moverse y a juntarse, los tendones se formaron, la carne creció sobre ellos y la piel los cubrió. Sin embargo, a pesar de tener sus cuerpos restaurados, les faltaba el aliento de vida. Entonces, el Señor instruyó a Ezequiel a profetizar de nuevo, esta vez convocando al espíritu de los cuatro vientos para que soplara sobre los muertos, para que pudieran vivir. Y como un viento impetuoso, el aliento del espíritu entró en ellos, y volvieron a la vida, testificando del poder soberano del Señor para traer vida de lo que estaba muerto. Esta poderosa visión no es solo una historia del pasado, sino una verdad eterna que resuena en nuestros corazones hoy. Así como Ezequiel fue usado por Dios para traer vida a los huesos secos, nosotros también somos llamados a ser agentes de transformación en un mundo desolado y desesperado, proclamando la palabra de Dios con fe y confianza en su poder redentor. El mensaje es claro: donde haya muerte y desesperación, también hay potencial para el renacimiento y la esperanza, cuando confiamos en el poder del Señor para hacer posible lo imposible. Que podamos ser como Ezequiel, dispuestos a obedecer el llamado de Dios y a proclamar su palabra con valentía y fe, sabiendo que Él es quien da vida a los muertos y esperanza a los perdidos. Mientras Ezequiel observaba maravillado, los huesos secos se juntaban, los músculos y los tendones y la carne crecían sobre ellos, y pronto estaban cubiertos de piel. Sin embargo, a pesar de tener apariencia humana, seguían siendo solo una horda de cadáveres, sin vida ni alma. Era como si la misma esencia de la vida estuviera ausente, dejando esos cuerpos restaurados vacíos e inertes. En este momento crucial, la palabra de Dios resuena como una espada afilada, penetrando hasta la división del alma y del espíritu. Porque es la palabra de Dios la que trae fe, la que da vida a lo que está muerto y infunde esperanza en la desesperación. Ezequiel, entonces, fue instruido por Dios a profetizar al viento, llamándolo desde las cuatro direcciones para que soplara vida sobre los cuerpos restaurados. El viento, representando al Espíritu Santo, es el aliento divino de la vida espiritual, sin el cual somos solo cuerpos vacíos, sin vida espiritual. Ezequiel se dio cuenta de que, sin la presencia del Espíritu Santo, toda organización, por más meticulosamente planeada que esté, es inútil. Porque es el Espíritu de Dios quien da vida, transformándola de un cuerpo sin vida en una comunidad vibrante y llena de vida espiritual. Así como Dios sopló el aliento de vida en Adán al principio, también necesita infundir vida espiritual en nuestros corazones hoy. Solo cuando nacemos del Espíritu Santo podemos experimentar la verdadera vida en Cristo. Es la obra del Espíritu Santo la que nos renueva, nos transforma y nos capacita para vivir una vida que glorifique a Dios. Como testigos del tremendo despliegue de vitalidad que Ezequiel presenció, se nos recuerda la importancia vital del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque es Él quien nos capacita para vivir una vida que refleje la imagen de Cristo, trayendo gloria a su nombre y vida abundante a nuestro ser. No te maravilles de que te dijese: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y así, como ordenado por el Señor, profeticé sobre los huesos secos, y el aliento de vida entró en ellos. Delante de mis ojos atónitos, esos cuerpos inanimados fueron revividos, levantándose como un ejército extremadamente grande. Era un milagro tan poderoso que solo podía ser obra del propio Dios. Entonces, el Señor me reveló la verdadera profundidad de la visión. Esos huesos secos no eran simplemente restos mortales, sino que simbolizaban toda la casa de Israel, que había perdido toda esperanza y se consideraba cortada y desolada. Sin embargo, Dios prometió un renacimiento nacional, una restauración completa que los traería de vuelta a su tierra y a su gloria pasada. Ezequiel no solo presenció el milagro de la restauración física, sino que también recibió la revelación de que el Espíritu de Dios sería derramado sobre el pueblo de Israel, dándoles vida espiritual y restaurándolos como nación. Dios prometió poner su Espíritu en ellos, para que pudieran vivir plenamente y habitar en su propia tierra. La visión no se trataba solo de huesos secos cobrando vida, sino de la renovación espiritual y nacional de Israel, llevándolos de vuelta a su promesa y propósito originales.
Y todo esto ocurrió a través de la poderosa combinación de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, revelando el incomparable poder de Dios para restaurar lo perdido y traer vida donde había muerte. La interacción entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo es vital para el avivamiento espiritual, tanto en tiempos antiguos como en los días de hoy. Así como vimos en Ezequiel, la palabra fue pronunciada sobre los huesos secos, pero solo cuando el Espíritu fue transmitido a ellos, recibieron vida. Esto nos enseña que la revitalización espiritual de la Iglesia en los tiempos modernos también depende de esta poderosa combinación de la palabra y el Espíritu. Cuando falta alguno de estos elementos, el pueblo de Dios queda incapaz de experimentar plenamente la presencia y el poder de Dios en sus vidas. Como nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, es el Espíritu del Señor quien trae libertad y transformación en nuestras vidas a medida que contemplamos su gloria. Y es a través de la palabra de Dios que nos enfrentamos a la verdad de nuestras transgresiones y pecados, llevándonos al arrepentimiento y la fe en Cristo, quien nos vivifica y nos trae de vuelta a la vida espiritual. Así como hemos recibido este mensaje de esperanza y vida en Cristo, estamos llamados a compartirlo con otros que aún están espiritualmente muertos debido a sus pecados y transgresiones. Difundir la palabra con la conciencia de nuestra dependencia del Espíritu Santo para dirección y poder puede llevar a un verdadero avivamiento, donde los sepulcros espirituales se abren y los muertos en transgresiones y pecados son traídos a la vida por la gracia de Dios, a través de la fe en Cristo. Por lo tanto, recordemos siempre la necesidad de la palabra de Dios y del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestras iglesias, confiando en su poderosa obra para traer avivamiento y transformación, no solo en nosotros mismos, sino también en aquellos que nos rodean. Que podamos ser instrumentos de la gracia de Dios, compartiendo el mensaje de esperanza y vida en Cristo con un mundo que desesperadamente lo necesita. En esta poderosa historia de Ezequiel y los huesos secos, vemos no solo un relato antiguo, sino un mensaje atemporal de esperanza, renovación y avivamiento espiritual. Así como Dios trajo vida a los huesos secos a través de la combinación de su palabra y su espíritu, Él también puede traer vida y renovación a los lugares secos y desolados de nuestras vidas y comunidades hoy. No importa cuán desesperada pueda parecer la situación, Dios es capaz de hacer lo imposible. Él es el Dios del avivamiento, listo para soplar su espíritu sobre nosotros y revivirnos espiritualmente. Arrodillémonos delante de Él, buscando su palabra y su presencia en nuestras vidas, confiando en que Él es capaz de transformar cualquier situación para su gloria. Por lo tanto, los invito a unirse a nosotros en este viaje de descubrimiento y renovación espiritual. Inscríbanse en nuestro canal Revelaciones Bíblicas para recibir más historias inspiradoras de la Biblia, reflexiones motivacionales e ideas espirituales que pueden revitalizar su fe y fortalecer su relación con Dios. Juntos, exploremos las profundidades de la palabra de Dios y experimentemos el poder transformador de su Espíritu en nuestras vidas. Esperamos contar con su presencia.